Muy buenas tardes a todos nuestros espectadores. Ustedes saben que nosotros somos Animales en el Trading, su canal de noticias, de información financiera, información de los mercados financieros en Estados Unidos, las bolsas principales, los movimientos que se le ocurren al papá Fed, a Powell ahorita en estos momentos. Salió hace unas 2 horas y movió todo. Esto fue una brutalidad. Y vamos a contarles el día de hoy cómo fue lo que sucedió, qué es lo que pasará y qué se viene para los siguientes momentos, ¿no? Mi querido Juan Pablo, mi querido David, un placer saludarlos también a nuestra audiencia. Pues qué bueno tenerlos por aquí y sobre todo en un día tan, pero tan importante. Y, bueno, wow, ese Powell es tremendo, es vigoroso, y no dio su brazo a torcer. Yo pensaba que iba a darnos una proyección menor de recortes de tasas y no, al final salió con pan con lo mismo, pero muy bien. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo están, Eduardo, Juan Pablo? Otra vez muy contento de estar por acá, ya listo. Cuando hay días de Fed o de algún banco central, siempre me emociono. Entonces, ya todo listo para comentarles qué pasó, lo importante y sobre todo qué se viene hacia adelante, ¿no? Eso es lo que nos interesa, qué es lo que sucedió, qué cambios viste, qué cosas encontraste. Pues vámonos arrancando entonces. Digo, hay un par de datos económicos en la semana que básicamente son datos de inflación en Europa y UK. Pero justo creo que el foco de atención fue el día de hoy con este Fed Day o con la ya esperada decisión de política monetaria en donde pues el mercado, como recordarán, hace unos meses esperaba que se iniciaran los cuts en la reunión de hoy. Sin embargo, pues las condiciones cambiantes terminaron por sugerir algo distinto. En resumen, la tasa de fondos federales se mantiene sin cambios en su nivel más alto en 23 años, en 5,50%. Esto en una decisión unánime y en línea con lo que todos ya sabíamos y esperábamos. Incluso, de hecho, el comunicado es prácticamente un copy and paste de lo que vimos en enero, solo que se remueve la referencia de este slowdown en el mercado laboral y se añade textualmente, job gains have remained strong and the unemployment rate has remained low. Eh, lo cual pues yo creo que también es importante aquí destacar, ¿no? De cómo están evaluando la situación del mercado laboral. Ahora, lo más importante de esta decisión, yo creo que fue el dot plot, porque justamente en la reunión de hoy se da a conocer esta gráfica de puntos, además de las proyecciones macro, en donde el primero pues se mantiene prácticamente sin cambios con respecto a diciembre, con la mediana en 4,6%, con cambios ligeros, sí, en el 2025, donde se ubica en 3,9%, antes en 3,6%, 2026 en 3,1%, anteriormente en 2,9%, y el Fed Funds para el long run en 2,6%, que más adelante vamos a comentar un poquito de esto. En lo general, el dot plot lo leo un tanto hawkish, sobre todo porque solo hay un miembro que está esperando 4 recortes de la tasa este año. Y como mencionaba, las medianas para los siguientes años incluso suben, lo que se traduce en altas tasas por más tiempo. Ahora, en cuanto a la mediana para 2024 en concreto, este implica que los miembros del FOMC esperan 3 recortes de 25 puntos base en las siguientes 6 reuniones restantes que tendrá la Fed este año, lo que significaría que no tendremos un ciclo de bajas, sino que más bien serán acompañadas con algunas pausas. Al respecto, algunos analistas esperan que el primer recorte venga en junio, esto junto con la nueva revisión del dot plot y estimados, haya una pausa en julio y en septiembre y diciembre vuelvan a bajar, acumulando estos 75 puntos base de recortes esperados. Yo coincido en que pueden ser tres cuts este año, pero sigo pensando que el primero viene en la reunión de julio y posteriormente en septiembre, teniendo este espacio de 2 reuniones, es decir, mayo y junio, para preparar al mercado y tener más información disponible en cuanto al mercado laboral y sobre todo a la evolución de la inflación. Y pues cómodamente evaluar cómo reacciona la actividad, por ejemplo, con una pausa en noviembre, ¿no? Para cerrar diciembre con estos dos últimos 25 eh,
puntos base adicionales. Creo que el timing y el espacio dan para no apresurarse y justo empezar con estas bajadas graduales como tal. En cuanto a los estimados macro, se revisa al alza la estimación de crecimiento para este año a 2.1% versus las proyecciones de diciembre de 1.4%. De hecho, viene más visible esto en la siguiente slide, si me ayudas, por favor, Juan Pablo. Exactamente. Hacia 2025 y 2026 también hubo revisiones al alza en materia de crecimiento, aunque menores, con crecimientos esperados del 2% para ambos años. En cuanto a la inflación medida por el PCE, la proyección se mantuvo sin cambios respecto a diciembre en 2.4% y solo se revisó a 2.2% en 2025 versus el 2.1% previo. Para la core, el estimado es de 2.6 versus el 2.4% previo y sin cambios en 2.2% y 2% para 2025 y 2026 respectivamente. Como mencionaba al principio, el Policy Path indica que la tasa de interés en el largo plazo se ubica en 2.6% versus el 2.5% anterior, lo que sugiere tasas más altas, incluso hacia adelante, y confirmando que si bien ya la narrativa ahora de los bancos centrales es de recortes hoy en día, pues ya no veremos tasas del 0% como en el pasado. David, una pregunta. ¿Tú cómo ves ese? Porque a mí me pareció que de primera intención, Powell, pues me pareció más dovish, o sea, más, no me pareció tan hawkish. Pero lo que no sé es cómo interpretar el hecho de que haya salido un poco más dovish, pero al mismo tiempo, pues, ¿qué pasaría si la inflación, te llegan un par de reportes de PPI, de CPI, de nuevo calientitos? ¿Qué le pasa a esa proyección, ¿no? Porque ahorita estamos asumiendo, él insistió en su conferencia de prensa que, pues, que el path, el camino hacia la baja sigue existiendo, pero pues no sabemos qué vaya a pasar con el CPI y el PCE, que por cierto sale creo que 2 semanas. Pero si sale caliente, pues digo, yo creo que eso se hace más difícil, ¿no? Sí, sin duda, yo creo que justo esto abonaría al tema de que la Fed pues potencialmente no bajaría en junio como todos están esperando, quizás sí sea julio o incluso se llegue a patear como mencionábamos en episodios anteriores, que yo no he visto a nadie que lo esté esperando, pero no descartaría incluso que estos prints de inflación o que hicieran que la Fed no se sintiera lo suficientemente cómoda para empezar a bajar, pues generaran que incluso se pateara a la segunda mitad del año, ¿no? Que empiecen con estos cambios en la narrativa. Sin embargo, yo creo que los cambios que vemos ahora en las proyecciones, sobre todo en el PCE, sí hacen pensar que ya están incorporando estos riesgos al alza todavía que existen para la inflación, ¿no? O que veamos estas lecturas por arriba de lo esperado, en donde pues todavía el PCE, por ejemplo, se mantiene en 2.4% para este año, es decir, todavía no están viendo que haya esta convergencia de la inflación al objetivo y que esta lectura para todo el año, pues todavía puede incorporar estos prints por temas inflación, por temas estacionarios o algún otro factor que pudiera venir por el lado de la oferta, ¿no? Un renovado choque en las cadenas de suministro o quizás alzas en precios energéticos. Entonces, yo creo que si bien tenemos estos datos disponibles previo a que empiecen los cuts, por ejemplo, en junio y julio, yo creo que sí van a ser importantes a la hora de decidir si sí va a ser un mes u otro o si habría que patearlo, Eduardo. Mm, ok, excelente. Pero sí, yo creo que sí se vería la Fed un tanto incómoda si de pronto viéramos estas revisiones al alza de forma consistente, ¿no? Sobre todo en el PCE. Sí, sí, porque a mí me pareció que los últimos dos reportes de CPI, de PPI y de PCE, pues sí, salieron un poco por encima de las expectativas, pero hoy le preguntaron a Powell pues él como que dijo, sí, pues fue una lectura más alta, pero no, pero el camino sigue, la trayectoria hacia la baja, eh, pues sigue como lo esperábamos, Exacto. esa convergencia hacia el 2%. Pero yo me pregunto, bueno, ahorita también el precio del petróleo ha subido, los hidrocarburos también.
Entonces, pues bueno, no sé, también a mí me parece que y también no sé si tengas algún comentario de los incrementos salariales, que esos tampoco han aflojado. Claro, digo, de primera instancia, eh, al final del día, una golondrina, yo creo, no hace primavera y Powell lo sabe bien. eh, en tanto que no tengamos una tendencia al alza en la inflación, ¿no? Una renovada tendencia al alza. En ese caso, yo creo que pues estarían ajustando los pronósticos al alza en las siguientes revisiones, que la siguiente revisión me parece ya que es en junio, tanto del dot plot como de las proyecciones macro, y potencialmente veríamos un dot plot ya incluso esperando tal vez solo dos, dos alzas, ¿no? En la tasa de interés. Entonces, en este contexto, pues yo podría pensar que pues podrían seguir pateando la lata en cuanto vean la inflación más caliente, como tú mencionas, pero yo creo que la narrativa ahorita pues sigue siendo la misma, ¿no? Ya estamos cambiando hacia un nuevo policy path en cuanto a los bancos centrales. En cuanto a la segunda parte, era sobre estos choques que podría haber en otros segmentos, ¿no, Eduardo? Sí, correcto. Yo Sí, creo que sí, ajá. sí, no, sí, es que el tema es que sí, también uno de los motores de la inflación, pues es, claro, es como la historia del huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué va primero, no? Oye, me subieron la canasta básica o lo equivalente a la canasta básica en Estados Unidos, pues pido un aumento de salario, ¿no? Y ese Salario. aumento de salario, pues te lo dan, digo, no siempre sucede, pero te pueden dar un aumento de salario y eso obviamente tiene como consecuencia, pues, de que consumas más y que vaya así ese círculo, si le podemos llamar vicioso de alguna forma, ¿no? Sí, Entonces nunca van a acabar con esa inflación, ¿no? sí, la FED tiene un staff de, yo creo, más de 800 economistas en cada una de sus sedes. Y yo creo que todos y cada uno de ellos está monitoreando constantemente la evolución de los salarios y si es que podría ser propensa a generar una espiral de precios, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que ellos por el momento no están viendo evidencia de esto, si bien los salarios siguen aumentando constantemente y lo vemos en los reportes de empleo que se han estado publicando junto con datos también un tanto positivos en los non-farm payrolls, pero yo creo que justo la evidencia todavía no está ahí y creo que todavía no es algo que preocupe, si bien está dentro del balance de riesgo, ¿no? Es como un riesgo al alza que pueda haber. Pero reitero, yo creo que por ahora no es algo que esté moviendo la aguja para que podamos estar viendo a la Fed todavía pateando más los COTS. Si bien podría haber revisiones al alza de la inflación, pero pues yo creo que en la medida en que vean qué tan al alza versus lo que se está esperando esté en las siguientes lecturas, pues yo creo que también podrían ellos sentirse un tanto cómodos o no de que el policy path sigue siendo el correcto o que en efecto, pues igual los cuts ya se vienen hasta la segunda mitad del año, ¿no? Que yo creo que ahí entra ya un tema más político, que era lo que comentabas, Eduardo, que si los cuts empiezan más cercanos a a la elección, pues yo creo que sí podría empezar a malinterpretarse, pero creo que también en el balance el mismo Powell está considerando esto. Correcto, excelente, gracias. No, ustedes. Y digo, solo para comentar que la siguiente semana, digo, ya cerrando aquí mi comentario del Fed, pues la Semana Santa viene con algunos indicadores adelantados para Europa, como confianza del consumidor y del productor y otros datos relevantes como permisos de construcción en Estados Unidos y órdenes de bienes durables. Además de la lectura del PCE justamente del mes de febrero, el próximo viernes, donde el mercado espera que el índice general se mantenga en 2.4% y la core retroceda un poco a niveles del 2.7% versus el 2.8% observado en enero, que también va a ser una lectura que habría que ponerle mucha atención, sobre todo en estos momentos en donde estamos evaluando si la Fed ya se siente cómoda o puede todavía seguirse sintiendo un poco presionada por cómo vienen estos prints, ¿no, Eduardo? Y Juan Pablo. Correcto, yo creo que eso va a influir muchísimo en los movimientos de mercado, a final de cuentas, ¿no? Ayer
pues veíamos como Bitcoin empezaba a caerse y hoy cuando todo salió bien, pues Bitcoin se recuperó, ya de nuevo está en 67,000. Entonces, sí, ahorita está muy sensible a todo el tema de las tasas de interés. Y pues hoy hubo un momento cuando salió el reporte que la tasa de 10 años salió hacia arriba, se situó en 4,32%, y ahí el mercado empezó a caer. Y luego Sí, como que reaccionaron y dijeron, no, espérame, pues es que sí, pues, la verdad es que sí nos van a dar esos recortes, con lo cual pues aplanaría hacia abajo la curva. exacto. Y entonces, pues ya se empezó a aflojar y ya cerró en 4,27, que todavía es un poquito por encima de como el promedio de las últimas 2 o 3 semanas, pero digo, no salió disparada, ¿no? Entonces, y la tasa de 10 años, pues es muy importante porque precisamente todo el mundo evalúa sus activos de riesgo basado en la tasa libre de riesgo, que es que es el treasury de 10 años, ¿no? Justo eso les quería preguntar, que después de esto que tuvimos de la Fed, ¿cómo vieron el mercado? ¿Cómo se movió el mercado? Y justo el tema de las tasas es bien relevante. Sí, yo creo que las tasas es lo que al final está moviendo tras bambalinas el mercado, porque ahorita ya todos los analistas de equity están diciendo, oye, el mercado está, como dicen, stretched, está estirado, ¿no? Las valuaciones están caras, pero bueno, también por eso incluí una filmina más adelante donde hago el comentario de que sí, las valuaciones están por encima de la media, quizás está cerca de una desviación estándar por encima del promedio histórico, pero no está ni cercanamente una evaluación como la de finales de los 90, ¿no? Entonces, cuando fue el .com, tienes una tecnología como el Internet al final de los 90 y se dispararon las valuaciones del Nasdaq, por ejemplo, a 150, un múltiplo de 150 price earnings. Y aquí las valuaciones están razonables a 35, pero de todas maneras están por encima de la media. Claro, No sé tú, Juan exacto. Pablo, cómo viste como No, la perfecto, ustedes reacción. sigan platicando. Pero tú eres nuestro experto en análisis técnico. Sí, de hecho ahorita, bueno, puse otros valores, como dices, el Bitcoin, que fue lo que sucedió, y unas partes más para poder platicar al final, pero sí, principalmente las subidas que hubo, como dices, cuando salió la noticia, inmediatamente se subió. La noticia me refiero a que la tasa sigue igual, 5,5%, ¿no? El mercado de Estados Unidos, en específico el Standard Poor's 500, se subió, se dio en una sola vela unos 20 puntos, se empezó a regresar, tocó como a la mitad de ese y de ahí se disparó. Y desde el punto antes de salir a la noticia hasta el cierre, fueron 45 puntos al alza. Entonces, eso es bastante bueno. De hecho, quedó positivo 0,7%, si no mal recuerdo, Eduardo. Ahí Sí, tienes el dato. ajá, 0,7%. Pero uno de los más importantes, para mi gusto, el eurodólar se voló increíble. Desde la madrugada, bueno, en uno de los algoritmos que tengo, que ya saben, tenemos unas estrategias, me marcó compra, pero apagué todo porque obviamente tenemos una regla. Cuando habla la Fed no se opera, no sabes hacia qué lado pueda ir. Y la compra estaba abajo del 1,084, o sea, 1,08300 más o menos. Y ahorita, para que se den una idea, el eurodólar vale 1,09200. En algo así de 2 horas, el eurodólar subió desde 1,086 a 1,09200, es decir, 600 puntos o 60 pips en el movimiento de solo la noticia, cuando se esperaba que subiera y bajara para regresarse al mismo valor, y no. El detalle, como lo comentan, es que si empiezan a bajar las tasas o ya empezaron a decir que se vienen diferentes brincos de bajada de tasas, esto significa que va a haber más liquidez en el mercado. Entonces, ya están empezándose a salir tal vez de los bonos, de estas inversiones seguras, y lo están inyectando en el mercado de capitales, o en el mercado de valores general, no solo capitales, porque también, como dijiste, Eduardo, Bitcoin se regresó y se subió.
Entonces, está Sí, interesante. Y justo hablando de eso, el Fear and Greed se subió, porque estaba por abajo del 70 y salió la nota y ahorita, bueno, justo antes de cerrar el episodio lo vi en 72, de iniciar el episodio, perdón, lo vi en 72, entonces va a retomar, va a volver a agarrar un poco más la subida, tal vez llegue a Extreme Greed, no sé, le calculo igual unos 77 y otra vez venga para abajo tantitito, como dices, hay que esperar un retroceso sencillo para poder pues tener ahora sí que unas subidas sanas, ¿no? Y que no sea solo esta locura que está sucediendo y pues vaya a ser peor a la larga. sí, de acuerdo. No, yo creo que sí, el Fear and Greed, por cierto, ahorita ya está en 73. Yo creo que se va a seguir. De nuevo, hoy tanto el Nasdaq, el QQQ, como el S&P, el SPY, se fueron a máximos históricos. Entonces, sí, ahora, ¿qué tanto tiempo pueden permanecer en este ámbito de máximos históricos que se rompen máximos históricos cada semana? Pues puede permanecer mucho tiempo. O sea, esa es la realidad. El mercado puede permanecer irracional más tiempo de lo que uno puede permanecer Esperaría. solvente, como dicen, no me acuerdo Sí. qué financiero famoso decía. Y pues bueno, esa es la realidad. Yo creo que a pesar de que las valuaciones estén estiradas, pues el mercado va a seguir bastante positivo. No le veo no le veo tope a esto y es muy peligroso, Juan Pablo y David y queridos suscriptores, que irse cortos cuando el No. mercado todavía no te lo está diciendo. No, y eso que, por ejemplo, los indicadores, porque pues ya saben que a mí me gusta mucho el análisis técnico. Entonces, varios de los indicadores ya están marcando venta y marcan venta y marcan venta y marcan venta y no hay venta. ¿Por qué? Ujú. Porque llegan tan arriba. Ya saben que el MACD es el que más me gusta. El RSI es el de los que más me gusta, perdón. Entonces, marcas la fuerza relativa del mercado, marcas qué tanta fuerza tienen para comprar y es cuando ya está sobrevalorado, pero siguen metiéndole más y más y más y más y puedes estar 1, 2, 3 días con el RSI por encima de 70 y no baja. Entonces, aquí va a pasar como les comenté hace varios episodios, que la estrategia va a ser comprar de un día al otro calls del Standard Poor's 500, siéntate y déjalo fluir, porque de aquí no sabemos, puede que todavía se suba unos 200 puntos hasta antes de que empiece la bajada de las tasas. Sí, exactamente. Sí, yo creo que todavía tanto el S&P como el Nasdaq, y bueno, ahorita también está revisando la gráfica, híjole, me parece una gráfica súper bullish, está muy positiva Sí, el estándar, pues de las dos, tanto del QQQ como del SPY. sí. Entonces yo no le veo, sí, yo creo que todavía no le veo que esté torciendo o que digamos, un promedio móvil de un corto plazo vaya a romper hacia abajo un promedio móvil de largo plazo. Pues yo no lo veo. No, de hecho No. ahorita lo que está funcionando es que están rebotando, funcionan como soportes. Entonces, Ujú. en lugar de cruzar la acción o el ETF en este caso, toca el promedio móvil y se sube. Entonces, en ese momento comprar. Ni siquiera lo va a Sí, cruzar, te subes y se va otra vez para arriba. Entonces, digo, ya sabemos que al inicio del año empezamos a hacer nuestros pronósticos de cuánto iba a llegar. Pues ahorita ya está en el mío, que fue el 5200. imagínate, sí, no han Y, pasado ni tres pe- meses. y pensábamos que era para diciembre, sí, para el cierre del año. Sí, Entonces, esto es impresionante. Y a mí es lo que más me inquieta, es de dónde están sacando el capital, porque las tasas siguen altas y el capital está para ser una superpotencia. Es una sí, liquidez que hay en el mercado impresionante. Y aparte sí, no solo es eso, es las acciones, los bonos, las criptomonedas, porque las criptomonedas subieron demasiado, bueno, llegaron hasta un máximo hace unos días, ahorita ya se regresaron un poco, pero con la noticia de hoy volvieron a jalar. Entonces, ¿de dónde sacan tanto capital Estados Unidos para hacer estos movimientos? déficits, papá, Pues sí, déficits, del por eso déficit cada, fiscal. ¿No? Y cada es 100 por eso días, traen cada una 100 días son lucha, trillion. Yes. sí, traen una lucha feroz entre pues, el Congreso de los senadores, los republicanos y demócratas, pues los demócratas con la maquinita feliz. Mi pregunta para ti, David, es,
¿en qué momento eso llega ya a ser un problema? Eh, Estados Unidos tiene dinero para aventar y para pagar esos niveles de deuda cuando se le antoje. Y seguramente puede incluso Toca contraer pagarlo. más y no va a pasar nada, exactamente. Pero lo que menciona Juan Pablo es bien interesante porque parte de este capital, en efecto, que sale de ahí, de estos amplios déficits fiscales y deuda pública PIB que supera el 120%, pues también sale de toda esta liquidez que todavía sobraba o sobra de la política expansiva que hubo de tasas de interés por casi 10 años, oigan, en donde tuvimos tasas de interés del 0%, que incluso parte también de que el canal de transmisión ahora, que estamos en el caso contrario, sea tan lento, es porque en efecto la Fed partió de un nivel ultralaxo. Y es esa liquidez todavía que está en el mercado, liquidez que todavía se abonó más o se hizo más amplia con los apoyos fiscales que hubo en 2020, que yo creo que ahorita el inversionista o el propio trader en el margen está empezando a desestimar lo que dice la Fed, sobre todo cuando no hay un mensaje claro, y ellos siguen obedeciendo a sus instintos y a la disponibilidad que tienen de capital para seguir formando sus posiciones, ¿no? Y esto lo vemos también con el hecho de que pues, sale la Fed, no se mueve mucho el mercado, o sale un dato caliente de CPI como lo tuvimos anteriormente y tampoco tuvimos el movimiento esperado. Entonces, a menos de que algo ya se quiebre o al menos de que el Fed sea contundente o ya veamos estos ciclos de recortes materializado, yo creo que es cuando justo viene este movimiento tan esperado, ¿no? Que no quiero pensar que venga una contracción, pero yo creo que sí va a haber ahí un movimiento relevante en el mercado. Sí, aparte es Sí, eso, cada noticia que sale puede ser un poquito mala, ¿no? Le vale el mercado y se sube, Sí, se sube, ellos siguen ahí sube y sube. apalancándose, siguen poniendo posiciones, porque al fin y al cabo, si la Fed baja mañana o no, o baja pasado mañana, el tema ahorita es que ya van a ser tasas más bajas. Entonces, y yo sigo teniendo esta disponibilidad de liquidez, sigo teniendo cierto nivel de ahorro, pues yo sigo comprando acciones, sigo metiendo en el mercado de capitales y yo creo que es lo que estamos viendo en masa todavía. Sí, en sí, de niveles acuerdo. astronómicos. Y Sí, también el tema del apoyo subyacente de una tecnología que parece que va a cambiar todas nuestras vidas, ¿no? Entonces, pero de todas maneras yo hago la analogía con lo que surgió al inicio, bueno, a finales de los noventas, pues no sabíamos qué era esa cosa del Internet y al final pues cambió todas nuestras vidas y por mucho. Ahora todo el mundo está diciendo que la inteligencia artificial va a cambiar 50 veces más nuestras vidas de lo que lo hizo el Internet. No lo sabemos, pero pues ahorita es todo lo que está, todo el mundo está hablando de esto, ¿no? Y Nvidia también está capitalizando todo esto, está vendiendo todos sus chips de inteligencia artificial, que aparentemente son los más avanzados. AMD, hoy le dieron un contrato el gobierno de Estados Unidos a Intel. Entonces, todo el mundo está, todas las empresas tecnológicas que hacen este tipo de hardware están capitalizando este entusiasmo por esta nueva tecnología. Ahora, de todas formas, no sabemos hasta qué punto en realidad sí efectivamente vaya a cambiar nuestras vidas esto, la inteligencia artificial, pero pues todo indica que es algo muy novedoso que sobre todo también, David, y eso es una cosa que también te quería preguntar, es el tema de la productividad, porque aparentemente ya hay impacto en la productividad de las empresas, en donde todo se hace más eficiente, con menos recursos y la producción es mayor, ¿no? Entonces, pues sí, si es así, el impacto positivo va a ser tremendo, pero pues no obstante lo anterior, pues pago por ver, ¿no? sí. Sí, sin duda es eh, un elemento que mueve la aguja, sobre todo para el crecimiento de largo plazo. Lo que sí también es que en el corto no descarto que sí empiece a sustituir mano de obra, ¿no? Que ya no utilicen tantos trabajadores como antes, porque al final del día, pues una máquina o una inteligencia artificial lo puede hacer sin problemas, lo que hace tal vez tres personas y mucho mejor y más rápido, y en efecto sin menos costos. Entonces, pero definitivamente sí es un elemento que para el crecimiento a largo plazo de una economía sin duda va a estar ahí presente.
sí habría que ver cómo cuantificarlo, pero estoy de acuerdo, Eduardo. Es una locura. Es una locura lo que está pasando. Y mientras tanto, pues bueno, la curva de rendimiento sigue muy invertida. Sí, ahí no sabemos qué es qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? Qué hace primero la curva de rendimiento ocasiona una desaceleración económica o precisamente la desaceleración económica hace que la curva esté invertida. No, todavía no lo sabemos históricamente cuando está la curva invertida, pues indica una especie de recesión. En esta gráfica en la grafiquita de la derecha, que esta es la gráfica como estaba hace 3 años, la curva de rendimiento de los treasuries de Estados Unidos, vemos los nodos o los treasuries de corto plazo, pues más bajos que los de largo plazo, es lo normal, el 90% del tiempo la curva está así. Y ahora pues ya llevamos casi 2 años más bien con la curva invertida, en donde las tasas de corto plazo están muy por encima de las de largo plazo. Hasta ahorita, pues no han tenido ningún impacto en los bancos. Pues los bancos, como ustedes saben, se fondean a través de los depósitos y pues bueno, los bancos yo creo que siguen ofreciendo tasas bajísimas para poderse fondear al 2 o el 3% y prestar a una tasa hipotecaria al 7%, ¿no? O inclusive aquí en México, pues a más, pues al 12, 13%, ¿no? Y te pagan 3, 4%. Pero bueno, es también interesante esto, sí que este fenómeno no sabemos en qué momento hay un punto de inflexión en el cual sí ya empieza a incidir en la economía. ¿Quieres que vaya a esta? Ah, bueno, esa pues, se la puse a David porque pero sí, me parece interesante porque el índice de condiciones financieras en Estados Unidos ha estado muy relajado. Vemos las condiciones financieras se calcula a través de del crédito, del costo del crédito, de los tipos de cambio, de los movimientos de los índices. eh, y en general, pues perdón, las condiciones financieras están bastante relajadas a niveles, pues prácticamente del 2015. Entonces está muy, muy relajado el tema y pues Powell hoy dijo, no me preocupa, no me preocupa la inflación, pues la inflación sigue su camino. Yo creo que ahora el tema es si viene otra lectura caliente de la inflación, ahí sí me preocuparía porque entonces ahí sí todo se voltea. Y No, aquí, David, no sé si tenías un comentario de las condiciones financieras. No, justo estaba viendo la tendencia histórica que se veía en la gráfica, que sí, se ven bastante estables, pero digo, si lo comparamos con 2012, 2010, pues sí se ven relativamente elevadas, ¿no? Mm, Ahora, también habría que incorporar la sensibilidad que tiene cada uno de los factores dentro de este índice. Por ejemplo, los tipos de cambio, que muchos por ahí ya se amarraron en ciertos niveles, independientemente del path de la política monetaria en los últimos años, o también el movimiento en el equity que tiende a ser muy en el margen, ¿no? Que tanto podría distorsionar la lectura del índice. Pero, por ejemplo, hay otros que calcula el BIS, donde, digamos, son índices un tanto más limpios o que excluyen estos movimientos o cierta volatilidad que pueda traer cierto segmento dentro del índice, que sí sugieren que las condiciones ya están bastante apretadas, ¿no? Si bien puede ser que se relajen un poco con el discurso y ahí un tanto cómo se mueva incluso el equity o los costos de financiamiento por ahí. eh, pues yo creo que sí las condiciones sí dan o dan el espacio ya para que justamente empiecen ya estos recortes, pero creo que sí es una manera de estar monitoreando hoy en día cómo todos estos elementos en uno solo se están moviendo conforme vamos evolucionando en esta transición en la política monetaria, ¿no? correcto. Bueno, y aquí un poquito lo que les comentaba de si veíamos los mercados un poco sobrevaluados, sí, en lo particular sí los veo un poco estirados. Ahí vemos el S&P y el S&P incluyendo
componente tecnológico y el S&P sin el componente tecnológico, y tiene una razón precio-utilidades de actualmente de 28.9 cuando el promedio pues ha estado en 21.6, ¿no? Entonces, sí está por encima. Sin embargo, si tú lo comparas, por ejemplo, previo a, bueno, durante la pandemia, con todo ese estímulo fiscal que se dio todo, pues llegó a estar en 30, pero no, pues no llegó a los niveles ni cercanamente, y mucho menos ahorita, de finales de los 90, en donde pues, eran unas valuaciones totalmente irracionales. Entonces, pues sí, estamos sobrevaluados, estamos estiraditos, pero pues el mercado puede continuar así unos meses más, ¿no? Y sobre todo mostrando ese dinamismo en la actividad económica, pues, y mientras los reportes de las empresas sigan saliendo positivos, como fue el último trimestre, pues no le vemos, el S&P se puede ir tranquilamente 500 puntos más arriba. Entonces, Sí, porque aparte, eh, como dices, las valuaciones contra los 90, principios del 2000, pues eran una locura y ahorita todavía tenemos, creo que es un crecimiento bastante consistente con el paso de los años. Y sí, en la pandemia pues fue muchísima la liquidez, entonces esto se voló, pero de ahí bajó y ahora se estableció y ahora otra vez viene para arriba, pero creo que va bastante fuerte el crecimiento. Es un crecimiento lógico, no exponencial como en lo que marcas aquí en los 90, 2000. Entonces, sí, se puede seguir unos 500 puntos, sí. 800 puntos, y si no, así, mejor escenario posible, 1000 puntos más el Standard Poor's. Ahora, también ahí, Juan Pablo, lo que me llama la atención es el grado de concentración que ha tenido el mercado, porque Sí. la realidad es que son solamente, ya ni siquiera es Apple la que está cargando al mercado, No, es Nvidia, es es Google, envidia. es Amazon y Microsoft los que están cargando al mercado. Entonces, estas empresas son las que el 50% de las ganancias son estas empresas. Ahora, lo que dicen que va a ocurrir es que va a haber el famoso broadening, la ampliación del mercado. Entra la rotación en los sectores, empiezan a salir de esas posiciones y entonces luego ya se van a los small caps, lo que es el Russell. Cuando eso suceda, entonces sí ya viene todo para arriba. Pero Sí, todavía el pues, Russell se ha estado consistente. resistiendo. Vamos a ver. Veremos qué sucede. Esta noticia sí estuvo muy buena, Eduardo. Algunas sí ahí incluimos, no sé cuál dices, la de Reddit o la de Japón. La de Japón. Pero la de Japón es muy interesante porque desde finales de los 90, pues ustedes saben, cuando era en plena efervescencia y ebullición, cuando Sony estaba en su máximo, en su clímax como empresa, pues todo el mercado japonés estaba en lo mismo, y luego han tenido 30 años en los cuales pues prácticamente el crecimiento económico no ha existido en Japón. No obstante esto, pues es también porque la población pues no ha crecido. Entonces, bueno, pues es hasta cierto punto normal. Pero eso se acabó esta semana, hace 2 días, pues bueno, de hecho ayer fue cuando incrementaron su tasa de interés. Ya ellos estaban en tasas negativas, con lo cual tú pagabas porque el banco te tomara tu lana, tu dinero, y bueno, algo muy, muy, muy peculiar, pero eso recién terminó. Lo que el mercado tenía algo de reserva, algo de temor, es que a lo mejor, como Japón es el principal comprador de treasuries, que entonces los inversionistas japoneses, en vez de comprar treasuries de Estados Unidos, prefirieran lo equivalente a los treasuries japoneses, ¿no? Entonces, pero como lo hicieron tan gradual, un aumento tan pequeño, pues no tuvo ningún impacto en los mercados. Entonces el mercado dijo, es Japón. No, no, a Sí, pesar de que es el principal tenedor de treasuries. sí, va a empezar a afectar cuando lleguen a un tal vez 1 o 2% su tasa. Ujú. Pero si ese es el camino, van a tardar, imagínate, 1.1 al año. No, van a ser 20 años para que lleguemos a esos niveles. Sí, sí, de hecho justo el mercado lo leyó como este llamado dovish tightening, ¿no? Sí,
con rendimientos de bonos del gobierno incluso sin cambios. El yen japonés se fue a la baja, las acciones japonesas igual estables, incluso un poco ahí positivas. Entonces, como que no tuvo una reacción mayor, a menos que, como menciona Juan Pablo, pues que haya incrementos constantes hacia adelante y que alcancen cierto nivel y que en efecto pueda ya empezar a alterar o a afectar la actividad. Imagínate un saltito de 50 puntos base. Ah, bueno, ahí sí te creo, las acciones 2-3% abajo porque empiezas a meter el dinero. Al final de cuentas tienes dinero guardado en las acciones, pues lo cambias a los bonos. Y los bonos es seguro, ¿para qué te vas a arriesgar? Pero con punto uno, no, yo no lo haría. Lo que se me hace un poco extraño es el tipo de cambio sí se bajó, como dices. El yen japonés contra el dólar sí tuvo una bajada. Entonces, ¿por qué tan agresivo, no? Si no fue tanto. Sí. Eso sí fue creo que más susto que otra cosa. Y como dice Eduardo, ya Reddit se encuentra disponible para invertir en los mercados de valores. La pueden encontrar en todos los brokers. No sabemos el ticker, Eduardo, pero búsquenla. Ay, háganse bolas, ¿eh? Háganse bolas. Háganse Ahí si las pelotas. encuentran, nos avisan. No, sí, ya están disponibles. Pues obviamente el tema de cuando hacen la venta inicial a a las principales casas de bolsa, pues la hacen, digo, no en secreto, pero la hacen primero en privado, hacen más o Sí, menos una evaluación y te dicen, más o menos va a andar aquí, ¿cuántas quieres? ¿No? Pero ya ahorita ya está cotizándose. Entonces, sí. pues aparentemente una colocación importante, pero también lo interesante es que con esto se vuelve a reactivar el mercado de IPOs que había estado muy estático Había estado muerto. en los últimos 2 años. Entonces ahora dicen, bueno, ya Reddit ya salió y parece que se vuelve a reactivar todo este mercado de capitales de IPOs. Entonces, pues bastante positiva la noticia. Y no es cierto lo de búsquenle el ticker. Es RDDT. Así la pueden encontrar. RDDT en New York Stock Exchange o en los brokers internacionales de Estados Unidos. A ver, Brokers internacionales vamos. o en Estados Unidos. Así lo pueden encontrar. Sí, D de David, T, algo más. RDDT, sí, Reddit. Y esto es lo que les quería comentar. Voy a cambiar rápido nuestras caras para este lado para que lo pueda ver. Pues de lo que estábamos hablando, esto, ¿no? Esto, Bitcoin. ¿Qué era lo que sucedió con Bitcoin? ¿Qué era lo que comentábamos? Hubo una toma de utilidades como por el 6 de marzo, después de esos brincos que tuvo bastante fuertes, cruzó la línea de los 52.563, que aquí era una resistencia bastante buena, unos techitos, lo perforó, se siguió subiendo, hubo una toma de utilidades, inmediatamente se regresó, se subió y llegó hasta su máximo de 73.784 más o menos, porque bueno, las tengo, esto es en velas diarias, pero es más o menos aproximado el dato. Una vez tocando ese máximo, de ahí empezó caída libre y llegó a un mínimo de 61.000 más o menos, y justo hoy que salió la nota, ven este jalón de $4.500 al alza. Entonces, esto es lo que decimos, ya todo el mercado, o sea, acciones, índices, eh, ETFs, criptomonedas, bonos, están teniendo una inyección de capital astronómica. Entonces, esto es una locura, esto es una reverenda locura. Y justo ayer, vean esta caída, esto estaba brutal. Me han estado llegando alertas de Ethereum va 5% abajo, Ethereum va 9% abajo, Bitcoin va 7% abajo y cosas así. Y vean, pues está aquí se ve perfectamente las caídas que han tenido. Y bueno, hoy sí fue una brutalidad. Entonces, van a seguir concentrándose los capitales y justo estaba hablando con unos amigos y me decían, pero ¿hasta dónde va a llegar Bitcoin? Simplemente cuando ya están empezando a hablar grandes fondos de Estados Unidos, fondos de pensiones, que son los más importantes, ya están pensando en cambiar la legislación o las regulaciones para que ellos puedan empezar a invertir en criptomonedas. Si eso sucede, le van a dar una fortaleza de mínimo, ahora sí que los 100.000 que quieren de Bitcoin y de ahí no va a bajar, porque le van a inyectar 10 billions, 20 billions más y de ahí la van a mantener súper estable
Y lo que siempre hemos dicho, ¿no? ¿Cuál es la fortaleza o cuál es el valor que tiene Bitcoin? El valor se lo da la gente. Y este tipo de fondos internacionales gigantescos, eso se lo dan. Entonces, sí, perfecto, van a tratar de tirarla, pero con 20 billions dentro de un fondo de estos, nunca la van a poder tirar. Y una Sí, que, yo perdón, creo que perdón, sí, dime. esto coincido contigo, ¿no? Que Bitcoin todavía le tiene mucha cuerda de dónde estirarle ahí y yo creo que se va a seguir para arriba, ¿no? No me extrañaría ver No. Bitcoin en 2 meses en 100,000. Sí, a mí Fácil, ¿eh? también me suena mucho. Y aparte es eso, o sea, el halving todavía no viene. ¿Qué es lo que dijimos? ¿Por qué antes del halving se está dando unos jalones al alza brutales? Subió desde 52 hasta 73. O sea, $20,000 en un mes, un poco menos de un mes. Y ahora se está dando este regresadón que era necesario porque no era lo que iba a suceder. Y ahora el halving viene ahorita en abril. Entonces vamos a ver Mm, qué buen golpe tiene, qué buen crecimiento agarra y de ahí es lo que siempre ponen. Valía, no sé, $100 y 120 días después del halving, pues ahora vale 2,000. Pues ahora vamos a ver aquí cuánto sucede, porque no es inmediato el proceso del crecimiento. No es como que viene el halving, voy a decir un dato, el 5 de abril al 6 ya vale $100,000. No, es un crecimiento constante a lo largo, con el tiempo, pero no más de 6 meses. Y ahí es donde vamos a ver hasta dónde va a volver a tocar. Y sí, a mí no se me haría nada extraño que llegara a los 100,000 y súper fácil lo va a lograr. Y bueno, sí. Boeing, esta sí es la que les quería comentar porque empecé a ver en redes sociales que Boeing está haciendo campañas con principalmente personas de color, eh, que cómo son los trabajadores, cómo hacen las piezas, cómo es la seguridad de cada uno de los instrumentos que tienen los aviones. Y esto, pues, obviamente fue todo el problema que tuvieron desde principios del 2024 y empezaron a desplomarse sus aviones. Bueno, no desplomarse, pero algo fallaba en el avión, algo fallaba, la puerta se caía, el asiento no estaba bien, las ruedas se caen, bla, bla, bla. Y justo con este tipo de noticias le dieron esta calma aquí hace unos días y justo les puse este nivel la vez pasada. Dije, va a llegar, primero les puse este nivel de 197. Dije, si esto lo rebota o lo perfora, se va a seguir cayendo hasta este nivel del 177. Y justo tocó el 177, se regresa y hoy, obviamente, hoy ya fue un crecimiento brutal y ahorita hoy subió 3,5%. Ahora, si esto lo sostiene, va a empezar a rebotar en estos rangos de 197 a 177. Cuando se encuentre muy cercano al 197 y se suba, en ese momento es meterse y va a volver a tocar los 270, porque el Mm, mercado va a tener que cubrir estos gaps. Del 210 al 220, el siguiente va a ser del 230 al 245 y llegar a los 270. Así que hay que echarle un ojito a Boeing. sí, de acuerdo. Yo creo que podría ser una buena oportunidad de compra. Pero con cuidado, porque sí. Sí, pero al final de cuentas, lo que platicaba con un amigo, Boeing es la única empresa americana productora o constructora de aviones. No la dejas caer. O sea, la cantidad de trabajadores que trae, la economía que es, la fortaleza y el renombre de la empresa, la tienes que reparar a como dé lugar y la vas a hacer crecer o la vas a Oye, recuperar y luego volar. y si viste que el whistleblower, Eh, un día antes de que tuvo un accidente declarara, o sea, decide suicidarse, o sea, por y tuvo Dios. un pequeño accidente. Sí, La semana pasada, justamente, ¿no? se lo echaron, qué gachos. Pero Pues es mientras yo he que, hablado sobre estas bolsas de aire, ¿no? Que una de cada cinco no funcionan y Sí, temas también de sí, las puertas. sí, Se volvió muy pero raro. pues así pasa a veces se enferman o a veces les da la locura y pues ya, qué bárbaro. Bueno, no, bueno, Max, sí, qué bueno, sí. no De sabes qué pueda repente pasar. sí, de repente, pues sí, ahí tienen la pistola y pues, dicen, no, ya no quiero vivir. Sí, 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 o sea, es muy lamentable lo que sucede, pero pues así pasa hasta en las Al mejores rato familias, ¿no? dices que la Fed baja en mayo y no baja y la gente se pierde por ahí. Sí,
Sí, sí, sí, empiezan a desaparecer gente, pues bueno, o sea, Los si en México, encajuelan. digo, en México es muy común, pero en Estados Unidos, bueno, allá ya es otra cosa más agresiva. Pasando a mejores cosas, lo que decíamos de Google, justo en estos hermosos saltitos, vean esto, o sea, los gaps que tiene Google se me hacen impresionantes, porque siempre abre 2, 3% abajo, o bueno, perdón, 5% abajo o arriba. Y justo este último jalón, y lo digo porque tengo un indicador y me marcó compra aquí en hace 2 días, que fue el 15, perdón, el viernes 15 o el jueves 14, me marcó compra. Dije, bueno, pues vamos a echarle un ojo. Y aquí al siguiente día, así se baja. Dije, esto va a ser super compra. Y abren el lunes con la noticia de que Apple y Google se van a juntar para trabajar en la nueva inteligencia artificial de Apple. Entonces, se mete un jalón y Google subió 6, 7%, toca y de ahí se cae. Pero ya cubrió este gap, o ya tuvo este gap al alza. Entonces, le dije a uno de mis compañeros, le digo, güey, hubiéramos comprado, eran 7, 8% en 2 días y fuera. O sea, te metes eso y bye. Pues es un dineral. Y ahorita está ahí rebotando. Y obviamente con la noticia de hoy se dio una subidita ligerita, pero pues al final una muy buena subida. Y aquí el ejemplo de Apple, ¿qué fue lo que sucedió? Igual, ya estaba en los 170. Que esto es lo que hemos dicho, ¿no? Que y les comenté que Apple ya no tiene jalones tan fuertes como antes. Sí, aquí en finales de octubre, principios de noviembre empezó a subir igualito que el índice y de ahí tocó el máximo el 18 de diciembre y de ahí empezó a moverse, a tener muchas subidas bajadas, pero tuvo unos máximos de 200 o muy cercano a los 200 y ahorita está en 178. Pero ya no tiene tanto movimiento o movimientos tan agresivos como los que nos gustaban antes. Entonces hay que echarle un ojito porque al final de cuentas es una de las más fuertes y es una de las más estables del índice, pero pues no tuvo el mismo crecimiento que tuvo Google, ¿no? Con esta noticia tan importante. Sí, pero eso también indica que Apple no tiene, pues está retrasado en el tema Desde que ya no de la está Steve inteligencia Jobs, artificial. Sí, desde que no está Steve Jobs, ya Apple no tiene esa magia o innovación. esa innovación que se Yo estoy esperando a esperaría. que los Vision Pro ya me los dejen en $1000 y pues ahí sí me animo. Sí, el detalle es que muy fregón, pero, o sea, ¿para qué te sirve? No es un procesador tan fuerte o tan grande como para meterle, por ejemplo, nosotros que somos traders, ¿no? Que puedas meter tu plataforma de trading y la pones y tienes todo aquí, así una inmensidad de pantallas. Al final de cuentas no va a aguantar. Y eso necesita ventilación y es un procesador y la cara se te va a quemar. O sea, vas a traer mucha energía que no sabes hasta cuándo vas a poder aguantar. O sea, muy fregón un mes. Y después, aparte, esa cosa pesa. Entonces, tu cuello vas Ujú. a traer ahora algo ahí lastimado en el cuello. Y tienes el cable del control o el cable de la batería que la tienes no sé, en la bolsa o algo. O sea, está muy bien si lo utilizas como para jugar, como los sistemas de Oculus, que son los de realidad virtual. Eso está padre, te pones a jugar un rato, órale. Pero traer una cosa así para caminar o para estar en la calle o para hacer algo, ¿con qué fin? Lo único es, están en más redes sociales. O sea, no le veo yo Dale un fin chance, yo creo específico. que en un par de años, unos 5 años ya va a estar Sí, más. Ahí sí, sí ya, todo vas a ver a todo mundo, como hace 15 años que empezabas a ver y dices, oye, pero ¿por qué todo el mundo está en la parada del camión o en la parada del metro con el en celular. Europa, evidentemente, ¿no? Con el celular y pues ahora es lo normal, ¿no? Así vamos a estar en 5 años con con estos gogles. Y se empiezan a unir todos y les dan la posibilidad de ser el disparador. O sea, ok, Apple tener los Vision Pros o el sistema principal y los demás empiezan a desarrollar aplicaciones para entrar, sí te creo que el metaverso pueda existir. Si no, y todos empiezan como, yo voy a hacer el mío, yo voy a hacer el mío, va a ser un cagadero y no van a llegar a nada. Y va a ser simplemente algo muy bonito que sucedió, pero se tienen que unir entre todas las grandes para poder hacer algo. Y algo que quería comentar cuando estaban platicando es, eh,
todos están creando muchísimo de realidad virtual, están metiéndole demasiado capital, pero nadie está creando energía renovable. Todos están invirtiéndole. Salió una regulación en Estados Unidos en la que mientras más cantidad de zonas verdes tengas, zonas verdes protegidas, o sea, tú puedes comprar bosques como empresa, va a haber una reducción o una aportación de capital por parte del gobierno de Estados Unidos. Perfecto, muy fregón. Pero por comprar bosques no significa que vas a crear aire o vas a tener muy buen aire o muy buena calidad de aire. Al final de cuentas, lo que necesitas es construir o producir energía renovable para poder tener o aguantar estas cantidades de crecimiento de inteligencia artificial. Si no lo creas y la misma inteligencia artificial lo empieza a desarrollar por sí misma, porque al final la inteligencia artificial tiene la necesidad de sobrevivir. Y es lo que han hecho muchos estudios ahorita con esto, que ¿qué vas a hacer para sobrevivir? ¿Vas a terminar con los seres humanos o vas a tratar de hacer algo si ellos tratan de afectarte y dice que sí? Entonces va a empezar a producir su propia energía, va a empezar a hacer sus propias cosas y obviamente esa energía renovable es lo mejor. Entonces nosotros tenemos que empezar a crear energías renovables, proyectos grandes de energías renovables. Estados Unidos tiene una inmensidad de terreno para poder hacerlo. Eh, Todo el desierto de África, todo eso puede ser muy bueno para crear esta energía necesaria para todo este desarrollo y te creo. Si no, el mundo va a desaparecer y no llegamos a las expectativas de inteligencia artificial que se esperaría, como en las películas lo ponen, ¿no? Ujú. Entonces, quiero cerrar con ese comentario. Mis teorías que siempre son bonitas, Conspirativas. me encantan, Teorías conspirativas alienígenas. de las mejores. Y pues bueno, si no tiene nada más que decir, nos despedimos, Pues ¿no? nada más que Nada muchas más. gracias. Mil gracias por el espacio otra vez. Muy divertido. Perfecto, pues bueno, ya saben que somos Animales en el Trading. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify y YouTube con los episodios. Y aquí estaremos para ustedes ayudándoles a enseñar, explicar las situaciones, las noticias, los comentarios que dicen los mandatarios importantes de la Fed, cómo poder interpretarlos para que ustedes puedan tener una muy buena inversión y tomar estas ideas como una estrategia para poder aprender y mejorar su futuro. Así que les mandamos un abrazo y muchas gracias. Ahí nomás. Muchas gracias, Juan Pablo. Mil Gracias, David. gracias. Gracias a Excelente todos. tarde. Un abrazo. Bye. Nos vemos.